Hola, hoy vamos a dar continuidad a las clases de discipulado que estamos llevando a cabo. El día de hoy estamos con Jimena, Joel está en otras actividades. Vamos a trabajar esta lección con ella. Es el paso número 7, que es hablando con Dios. Y vamos a iniciar con los primeros enunciados que están en la parte alta de nuestro engargolado, de nuestro material. Y primero vamos a orar. Vamos a orar. Cristo Jesús, creador del cielo y de la tierra, gracias por darnos un día más de vida y por darnos algún tiempo para estar aquí, para estudiar tu palabra y para discipularme. Quiero pedirte que le des sabiduría a papá y a mí para enseñarme tu palabra, para que no entre solo en mi mente, sino también en mi corazón y lo pueda llevar a cabo día a día. Gracias por tenernos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Jimenita, vamos a empezar. Lee el primer enunciado, de falso o verdadero. Para orar es importante hacerlo en una iglesia y de rodillas. ¿Tú qué piensas? Que es falso. Es falso, ¿por qué? Porque para orar no es solo en la iglesia, sino es en todas partes. Y no debe decir solo de rodillas. Cuando algunos enfermos oran acostados o nosotros oramos sentados y el que pasa enfrente ora de pie. La iglesia, cuando sí, en el servicio, los hermanos que nos apoyan en la oración oran de pie, los demás oramos sentados. A veces se nos pide orar de rodillas. En nuestro tiempo a solas con Dios podemos, si nos lo permite nuestra salud, orar de rodillas, sentados, o como dices, las personitas que están enfermitas oran sentadas o oran incluso acostados. ¿Sí? Lo importante es orar, ¿verdad? Sí. Vamos al siguiente punto que dice: puedo orar con confianza porque Dios me oye y promete contestar. ¿Dios contesta nuestras oraciones? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que es verdadero porque Dios siempre nos escucha y nos contesta y nos oye. ¿Ni de qué manera contesta Dios nuestras oraciones? ¿Te acuerdas cómo? De que hay 3 maneras en las que Dios contesta nuestras oraciones. ¿Cuáles? A ver, te voy a dar la primera. La primera nos puede decir que sí. Sí. La otra, que no. Y que debemos esperar. Que esperemos, ¿verdad? No siempre nos va a contestar que sí. Muchas veces nos va a contestar a mejor que no. ¿Pero por qué? Porque sabe que es por nuestro bien. Por nuestro bien, ¿verdad? Podría ser. Y a veces nos dice que esperemos, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que Dios se tarda, que ya se le olvidó, ¿verdad? Lo que le pedimos. Pero sabemos que no es así, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, aquí hay un pensamiento de un misionero que se llama Charles Spurgeon, que dice: debemos orar cuando tenemos el deseo de orar, porque sería pecado desperdiciar tan buena oportunidad, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice? Debemos orar cuando no tenemos el deseo de orar, porque sería peligroso quedarse en tan insalubre condición. Así es, o sea que debemos orar todo el tiempo. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué es la oración? ¿Tú qué tienes idea de qué es la oración? Es comunicarse con Dios de una forma como lo hacemos a diario. ¿Con quién? Como si yo me comunicara con quién. Con un amigo, con nuestros papás. Exactamente, ¿verdad? Hablar con Dios es eso, es una relación, ¿sí?, que debemos de tener con Dios y cultivarla cada tercer día, cada semana, cada cuándo. Todo el día. Todos los días, ¿verdad? ¿Sí? Todos los días debemos de hacernos un hábito de apartar un tiempo para orar. Muy bien. Dice aquí, lee la definición que nos dice nuestro texto. Orar es comunicarse con Dios. Es tan sencillo y natural como hablar con un amigo. A Dios se le puede hablar con toda confianza sobre cualquier tema o necesidad. La oración es una comunicación íntima con Él. ¿Crees que podamos hablarle a Dios de todos nuestros problemas? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que Dios los va a escuchar y los va a oír y los puede resolver. Y porque nos conoce, ¿verdad? Porque antes de orar
Dios sabe que le vamos a pedir, pero Él quiere que nosotros vayamos, se lo digamos. Exactamente. Él conoce los deseos y las intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? Desde antes incluso de que se lo digamos. El número 1 dice, ¿qué nos invita a hacer Dios? En Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bien, ¿verdad? Está muy bonito. ¿Qué dice? ¿Qué nos invita a hacer Dios? 33:3. Pide que hablemos con Él. Clama, ¿verdad? ¿Qué es clamar? Pedir. Clamar, suplicar, pedir, hablarle a Él. ¿Sí? Dice, clama a mí, ¿verdad? Dice, ¿cómo promete responder Dios a su oración? De una manera que grande, ¿verdad? De una manera grandiosa. Dice, y yo te enseñaré cosas grandes. ¿Sí? Entonces, Él nos promete ¿qué? Contestar de una manera grandiosa nuestra oración. ¿Sí? ¿Y qué pasa con las personas que no oran? Las personas que no oran, pues se pierdan de esa bendición. ¿Sí? Dios de todos modos conoce su condición, conoce lo que necesitamos en nuestro corazón, y en su misericordia, ¿sí? Muchas veces Él nos ayuda, ¿sí? Pero Él quiere que tengamos esa relación con Él, ¿sí? ¿Sí? Entonces seremos más bendecidos, seremos todavía más capaces de pedir su ayuda si estamos acostumbrados a orar. Entonces el siguiente dice, ¿habrá tiempos cuando Dios está demasiado ocupado para oír su clamor? No. ¿Tú qué consideras? ¿Está ocupado Dios? Sí, está ocupado, pero Él siempre nos escuchará, y sabemos que nosotros los cristianos, Él nos va a oír. Nos oye, ¿verdad? Porque somos sus hijos. Una vez que aceptamos a Dios en nuestro corazón, somos sus hijos. ¿Sí? Entonces, a pesar de que Dios es el creador del mundo, de que Dios es el que tiene el control de todo lo que hay y todo lo que pasa, siempre nos escucha. Dice número 2, la oración es un medio para protegernos. ¿Cuál fue el consejo que Jesús dio a sus discípulos para que ellos no entraran en tentación? Vamos a ver qué dice Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué nos recomienda? ¿Qué le recomienda Jesús a sus discípulos? Que nosotros velemos. Dice, velad y orad. Y orad, ¿verdad? Tenemos que estar siempre orando, porque esa es la manera en la que nos vamos a proteger del enemigo, ¿verdad? Porque aunque nosotros oremos, también debemos de leer la Biblia, porque aún así la carne es débil. Sí, así es. Vivimos en un cuerpo y ese cuerpo es el que a veces nos da, ¿verdad?, flojera, yo no quiero dormir, no quiero hacer nada. No, tenemos siempre que orar, ¿verdad? Tenemos que orar. Muy bien. Entonces, número 3, ¿qué peligros hay que evitar en la oración? Vamos a Mateo 6:5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Muy bien, entonces lo primero que nos pide es que nos cuidemos de ¿qué? De gloriarnos, ¿verdad?, a nosotros mismos, ¿no? Porque mucha gente en su época se paraba enfrente de toda la gente de rodillas y oraba, pero no era una oración para Dios. No era una oración sincera, ¿verdad? Era más bien para gloriarse ellos mismos. Por eso dice Jesús en su palabra, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿verdad? Y vamos al siguiente, nos vamos a brincarnos ahí mismo, Mateo 6:7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Muy bien, entonces nos pide que nuestras oraciones no sean repetitivas, no debemos de repetir cosas como una letanía, ¿no? ¿Sí? Así de manera como periquitos, ¿no? Muchas veces hay gente que se aprende
ciertas maneras, ciertos textos, y se los quiere aprender, y eso para ellos es orar. Orar es hablar con Dios, ¿verdad? Y vamos a evitar eso que dice Jesús le dijo a sus discípulos: vanas repeticiones. Orar es algo mucho más grande que solo repetir cosas, ¿no? Muy bien. Vamos a ver cómo debemos orar. Vamos a ver en el número 4, los salmos dan muchas razones para alabar a Dios. Por ejemplo, ¿qué motivos nos da el Salmo 106.1 para alabar a Dios? Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué debemos alabar a Dios? Porque Dios es misericordioso y bueno con nosotros. Bueno, ¿verdad? Por su bondad y su misericordia, dice. En lugar de vivir preocupados cuando tenemos problemas, ¿sí? La oración es una herramienta, es un arma. Cuando tenemos un problema, enfrentamos alguna cuestión difícil en nuestra vida, ¿sí? La oración nos va a ayudar mucho. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. O sea, que dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué quiere decir eso? Afanosos. Preocupados, ¿sí? No te afanes, no te preocupes. Dice, por nada te preocupes, ¿sí? Si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios, ¿sí? Con toda oración y ruego, en lugar de vivir preocupados, angustiados, que a lo mejor no tengo trabajo, que a lo mejor tengo un examen, ¿sí? Aparte de que tengo que estudiar y tengo que buscar trabajo, ¿qué tengo que hacer? Pedirle a Dios. Claro, estar confiado, ¿no? Sabiendo que Dios está conmigo, que a pesar de que a lo mejor tengo un examen muy difícil, de que a pesar de que a lo mejor me quedé sin trabajo, ¿sí? Está Dios conmigo, ¿no? Él está aquí, yo sé que Él me va a ayudar, ¿sí? Tengo que orar, tengo que estar con Él, tengo que saber y confiar más que nada en Él. Cuando haya situaciones Exactamente, difíciles. ¿sí? En lugar de desesperarme, en lugar de angustiarme, debo de orar. Dios está ahí, Dios está contigo, Él te escucha y Él es todopoderoso y es capaz de ayudarte y estar contigo en el problema que tú tengas. Vamos a ver el siguiente punto, que dice, número 5. Según Filipenses 4:6, ¿con qué actitud debe pedir a Dios? Con acción de gracias. Con acción de gracias. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Cuando oremos, ¿nada más debemos orar por nosotros? No, ¿verdad? Hay muchas cosas por las que tenemos que orar. Dice Primera de Tito 2:1, nos manda que por todas las personas. Dice, tenemos una lista de peticiones de oración, ¿sí? Debemos hacer, por lo general, como un hábito, una lista de peticiones, ¿no? Aparte de orar por nosotros, debemos también orar por nuestra familia, los conocidos, personas que han dañado a... por nuestros enemigos, bueno, por las personas que a lo mejor no nos quieren o no nos ven bien, tenemos que orar por ellos. O hasta por las demás personas que no conocemos. Que no conocemos, que no conocen de Dios, o por alguien que a lo mejor le quiero compartir, tengo que orar primero para que Él me oiga, ¿no? Y prepare su corazón y para que Dios toque su corazón. Por nuestro pastor, tenemos que orar por nuestra iglesia. Hay muchos motivos de oración. Por nuestros gobernantes, ¿verdad? ¿Por qué más se te ocurre? Por ahorita que hay muchos migrantes. Ajá, por los migrantes, por todo lo que en nuestro alrededor nos va ocurriendo y vas viendo que es necesario. Es muy importante orar. Orar es algo muy, muy importante. Entonces tenemos que hacer una lista de oración para que tengamos los motivos por los cuales vamos a orar, apartar un tiempo de nuestra rutina diaria para ocuparlo en ¿qué? En orar. En la oración. ¿Sí? Si leemos las escrituras, vamos a ver que Jesús siempre estaba orando, ¿verdad? Dice sus apóstoles, que los evangelistas, los que escribieron los evangelios, los leemos y dicen, Dios, Jesús siempre se iba a un lugar apartado a orar. En la mañana, en la noche, ¿sí? Con sus discípulos oraba. Él les enseñó también cómo debían orar, ¿verdad? Entonces eso nos dio un ejemplo de que la oración debe ser todo el tiempo, constantemente.
aunque nos dé tiempo, como 5 minutos de orar, eso no nos alcanza, porque debemos de orar por todo. Sí, entonces debemos apartar un tiempo para orar. Entonces es algo muy importante que tenemos que hacer en nuestra rutina diaria, como parte de nuestros quehaceres diarios. También acordarnos que tengo que apartar un tiempo para orar. Bueno, dice, al orar, dando gracias a Dios, se está expresando fe en Dios por la contestación que Él dará a su petición. Por eso, el versículo 7 dice que el cristiano puede experimentar la paz en su corazón, al dejar su carga en manos de ¿quién? De alguien que es completamente capaz de ayudar. ¿Qué es? ¿Quién es el que es capaz de ayudarnos completamente? Jesús. Que es Dios, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿con qué actitud debemos acercarnos a Dios según Hebreos 4:16? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿cómo debemos acercarnos? Nos debemos acercar con confianza Confiadamente. ¿A dónde? al trono de Dios. Al trono de gracia, dicen. Actualmente, en esta época, vivimos una época muy bonita porque nos podemos acercar al trono de Dios, dice. Entonces, antes, acordémonos, acercarnos a ese lugar, acercarnos al lugar santísimo, en el tabernáculo, por ejemplo, no lo podía hacer ni cualquiera, ni en cualquier momento. Solo una vez al año, el sumo sacerdote, previo a un sacrificio que tenía que hacer, se podía acercar, entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, y ahí orar. Y gracias al sacrificio de Cristo, eso ya no se hace. Ahora todos podemos Entrar cuando queramos. Cuando queramos y hablar con Dios, ¿verdad? Eso es muy importante, muy bonito. Dice, en tu opinión, ¿a qué se debe ese grado de confianza que podemos tener con Dios? Ya lo vimos hoy. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ahora tanta confianza de poder entrar con Dios? Porque sabemos que Él nos va a escuchar y nos va a contestar. ¿Por qué? Porque somos Hijos de Dios. Porque ya lo aceptamos. ¿Por qué más? Porque ya nos lavó ¿con qué? Con su sangre. Sí. Acuérdate que mientras somos pecadores no podemos acercarnos a Dios. ¿De qué manera podemos acercarnos a Él? Arrepintiéndonos de nuestros pecados Sí, ¿qué más? Debemos arrepentirnos, reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestro pecado, ¿sí? Y pedir que Dios more en nuestro corazón, que Jesús more en nuestro corazón, ¿sí? Y de esa manera somos dignos de estar ante Dios. Entonces por eso es que podemos ver eso que nos dice, acerquémonos confiadamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa orar sin cesar? Si dice Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice? Orar sin cesar. Muy bien. Un poquito antes dice, estad siempre gozosos. Y luego uno abajo dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces nos pide que oremos, ¿verdad? Dice, ¿qué significa orar sin cesar? Orar sin parar. Sí, orar, que estemos orando la mayor parte del tiempo, que toda la mayor parte del tiempo que nos sea posible, oremos. Es una cuestión de costumbre, es una manera de que podemos hacer para acercarnos a Dios. Dice el siguiente punto, se debe orar todo el tiempo. Quiere decir eso que puede orar en cualquier lugar, como por ejemplo en su trabajo, viajando. ¿Podremos orar ahí? Sí. Sí, ¿verdad? Orar sin cesar es eso, ¿no? Tenemos que orar en todas partes. Dice, su oración debe incluir, esos son los puntos que debemos incluir en nuestra oración, que ya los hemos estado practicando. ¿Cuáles son? Confesión de nuestros pecados para que no estorben nuestra comunión con Dios. Sí, debemos confesar nuestros pecados, ¿sí? Primero, pedir perdón por ellos. Luego,
Adoración a Dios por lo que Él es. Por sus cualidades, ¿verdad? A ver cuáles son algunas. ¿Se acuerdan? Dime cuáles son las cualidades de Dios. El Rey de Reyes. Es el Rey de Reyes. Nuestro pastor. Es el buen pastor. Es generoso. El creador. Es el creador. El amoroso. Misericordioso. ¿Sí? Omnipotente. Todopoderoso. Y así muchos, ¿verdad? Entonces, con todos esos atributos podemos a empezar nuestras oraciones. Luego dice petición. Petición por necesidades personales e intercesiones por otros. ¿Qué es intercesión? Pedir por otros. Por otros. Sí, no nada más por nosotros, ¿verdad? Sí, también debemos en la Biblia tenemos muchos ejemplos de cómo muchos grandes personajes de la Biblia, como Abraham, ¿sí? Como Moisés, entre muchos otros más, siempre hacían oraciones para interceder por otros o por su pueblo. Como Moisés oró por los que salvó. Oró por aquellos, por ejemplo, cuando se hicieron su becerro de oro, ¿sí? Oró por ellos por muchas cosas, ¿sí? Entonces es muy importante que intercedamos por los demás. Y acción de gracias, ¿qué es eso? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? No seamos malagradecidos, expresémoslo nuestra gratitud. Siempre debemos expresar nuestra gratitud hacia Dios, ¿verdad? Como por tenernos con salud o darnos un día más de vida. O hasta porque nos ha dado un problema, porque a través de Él nos expresa su amor. No, a través de Él, aparte de que nos expresa su amor, nos va a expresar su presencia, su apoyo, su misericordia, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que darle gracias. Dice, según Juan 14:13, debemos pedir en el nombre de... Vamos a Juan 14:13. Muy bien, ya lo tienes, vamos a leerlo. Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿en el nombre de quién debemos pedir? De Jesús. ¿Qué más aprendemos acerca de cómo orar en los siguientes pasajes? En el Salmo 66:18, por ejemplo. Léelo. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Bien, eso quiere decir que para orar debemos de alejarnos del mal. Esa es una. Luego dice Primera de Juan 5:14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bien, entonces ¿qué aprendimos aquí? Que Él siempre nos oye, que debemos tener la confianza y que debemos orar conforme a su voluntad, ¿verdad? Siempre tenemos que hacer eso. No siempre, como dijimos, nos va a contestar con sí. Con sí, no, y que debemos esperar. Luego que dice Mateo 21:22. Ya lo tenemos, dice. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. O sea que debemos de pedir con fe. Y por eso dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Claro que lo recibiremos. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la primera parte de Efesios 3:20? Que le anima a orar. Vamos a Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Bien, entonces nos anima a orar. ¿Por qué? Porque aquel a quien pedimos es capaz de hacer todavía mucho más de lo que nosotros le pedimos. ¿Sí? Nosotros podemos pedir una cosa y nos damos cuenta a veces que es capaz de hacer mucho más que eso. Entonces por eso tenemos que orar con confianza, tenemos que estar confiados en Él, porque somos hijos de un Dios
poderoso, todopoderoso. Entonces, ¿qué dice el último recuadro? Dios contesta sus oraciones. Hemos visto que Dios promete contestar nuestras oraciones, pero ¿cómo? Alguien ha dicho que Dios tiene 3 maneras de contestar. A veces dice sí, algunas veces por nuestro bien dice no, otras veces dice espera un tiempo. Ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces Dios siempre va a contestar, ¿verdad? Sí. Son 3 maneras. ¿Cuáles son? Sí, no y espera un tiempo. Pero siempre Nos va a contestar. Muy bien. Entonces vamos a ver que nos vamos a quedar con la tarea de memorizar Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones adelante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos queda de tarea para que los aprendamos. Muy bien, entonces hemos terminado el tema de hoy. Vamos a orar para despedirnos. Muy bien, ahora me toca a mí. Amado Señor, Dios y Padre nuestro, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor, gracias por este momento en el que nos has permitido a mi hija y a mí estudiar tu palabra, buscarte a través de tus enseñanzas, Señor. Gracias por abrir los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, para que lo que tú nos enseñas quede grabado en nosotros y porque también de esa manera podamos llevarlo a cabo en nuestras vidas y en la vida de Jimena. Señor, te pedimos que estés con nosotros todo el resto del tiempo, que nos cuides, nos protejas, Señor, y que en nuestros tiempos que tengamos para orar contigo, Señor, escucha nuestras oraciones, perdona nuestros pecados, Señor, y cada vez nos vayas dando un espíritu más dispuesto, Señor, a orar, a obedecer tu palabra, a buscarte en la Biblia, Señor, para que vayamos creciendo cada vez más y más de manera espiritual y seamos cada vez más parecidos a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.